En la segunda semana de nuestro estudio de la carta a los Efesios, vamos a hablar sobre el gran plan cristocéntrico de Dios. Bueno, ya se ha comenzado a abundar un poco acerca de esto. Justamente el día viernes nuestro pastor nos hablaba del gran tema de esta carta y hoy vamos a abundar un poco más. Pero al abundar en este tema también, pastor, creo que es bueno tomarnos un momento para pensar las bendiciones que tenemos aquí y la esperanza que nos da. También nos ayuda de manera práctica en momentos difíciles. Y lo introducimos de esta manera porque agradecemos mucho a nuestro hermano Miguel Espinosa, que siempre comenta nuestras lecciones y que hace unos días ha perdido a su padre, ¿verdad? Y queremos dar unas palabras de consuelo. Así es, hermano, usted es un seguidor de los comentarios que se hacen de la lección de la escuela sabática y estamos orando. Usted hizo la petición y oramos para que Dios pueda consolarle a través de su Espíritu Santo y poner la bendita esperanza en su corazón y de toda su familia. Amén. Y siempre recordando todos y agradecidos con Dios por esto, que somos elegidos y aceptados en Cristo. Y ese es el tema para este día domingo. Y vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre, gracias te damos porque al ser elegidos y aceptados en Cristo tenemos consuelo frente a las vicisitudes de este mundo y frente a los problemas que enfrentamos en la vida. Por eso hoy rogamos que nos dé sabiduría para entrar en el estudio de tu palabra en la carta a los Efesios y extraer esas bendiciones tan ricas y abundantes que nos das. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para el tema de hoy, pastor, justamente vamos a hablar de esas bendiciones y recuerdo que ya usted nos dejaba una idea la semana pasada y la idea es que la carta a los Efesios es una carta riquísima, es un gran tesoro para nosotros y quizá lo primero que se me viene a la mente para preguntar es cómo podemos comenzar a explorar estos tesoros que tenemos aquí a fin de poder aprovecharlos, porque no vaya a ser que teniendo tanta riqueza vivamos, y lo voy a decir con estas palabras, miserablemente. Definitivamente, después de los saludos que el apóstol hacía a los creyentes en Éfeso y ya todas las consideraciones de el contexto histórico en que esta carta fue escrito, vamos de una sola vez a las afirmaciones doctrinales y vaya que el apóstol Pablo no anda con rodeos y se sumerge realmente a profundidades que nosotros todavía estamos explorando y que debemos estar preparados para no perdernos allí en esas profundidades teológicas. Pero vamos entonces, hay algo que es maravilloso como antes de hacer todas las afirmaciones teológicas, el apóstol Pablo comienza con una nota de adoración, una expresión de alabanza. Efesios capítulo número 1, les invito para considerar este pasaje, capítulo número 1 y el versículo número 3. Vamos a... Muy bien, dice acá, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Aquí tenemos, noten que el apóstol Pablo comienza, si lo queremos llamar, con una doxología. La doxología es una expresión de alabanza, de adoración, es lo que se hace en nuestros cultos. Por ejemplo, durante el sábado, cuando se canta a Dios el Padre Celestial, etc. Eso no solo es un rito, sino que es llamar al creyente a la adoración. Y el apóstol Pablo ahora, sabiendo lo que él va a decir a continuación, comienza a explotar en gozo, en alabanza, porque lo que él está por revelar, hay una palabra que es la palabra misterio, todavía no vamos a ahondar allí, pero sabiendo todos los misterios que van a ser revelados, Pablo no tiene más que comenzar a alabar a Dios. Y aquí vemos la Trinidad incluida en esta alabanza. Noten, dice bendito sea Dios y Padre. Ahí está claramente el Padre, ¿verdad? Luego dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claramente Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu?
dice con toda bendición espiritual. Ahí no se lo nombra con un nombre propio, pero cuando vamos a los versículos 13 y 14, claramente habla del Espíritu Santo. Entonces, estas bendiciones espirituales nos llegan gracias al Espíritu Santo, que es el medio que Dios ha escogido para su iglesia, para que pueda recibir todas las bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Esas bendiciones podemos dividirlas en pasadas, presentes y futuras. Wow. Y ese es el tema de los versículos 13 hasta el 14 que yo mencionaba la semana pasada. Es una sola oración. En el griego es una sola oración, y alguien dijo que es como un caleidoscopio, que se pueden ver diferentes formas y colores de una riqueza espiritual. Para saber cuáles son esas bendiciones pasadas, presentes y futuras, vamos a leer un poco entonces, y ahora nos vamos a sumergir en los versículos número 4. Vamos a leer en este momento el versículo 4 hasta el versículo 6. Que dicen así en esta versión. Recuerde siempre que las versiones pueden variar, así que el lenguaje a veces nos va a variar, pero dice acá: Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor, y nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad, para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. Amén. Bueno, aquí tenemos ya el comienzo de las afirmaciones doctrinales y teológicas del apóstol Pablo. Y pastor, en este caso aparece un tema que yo creo siempre llama la atención, incluso cuando uno estudia un poquito algunas afirmaciones en el pasado, que se han hecho en el pasado, hablando de esto de nos eligió en Él antes de la creación del mundo, nos predestinó. Algunos han supuesto que esto implica que Dios tiene ya un número determinado de gente que se salva y gente que se pierde. Los llaman hasta diferentes: predestinados los que se salvan, preordenados los que se pierden, pero al final la idea es la misma. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en realidad? Bueno, definitivamente está hablando de la predestinación. Quiero decirles que la predestinación es bíblico, lo podemos encontrar aquí y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, solo que aquí tenemos que aclarar algo. Que hay una sola predestinación de parte de Dios, y es que todos los seres humanos se salven. Amén. El problema está cuando algunos creen que también la predestinación de Dios incluye que algunos se pierdan. Ahí está el problema. Pero la solución para este tema de la predestinación, para poner una solución así rápida por el tiempo, es que el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo es que todos los seres humanos se salven. Amén. Y Él ha hecho todo, absolutamente. De hecho, la carta a los Efesios habla específicamente de todo ese plan de salvación que Dios ha preparado, que ha ejecutado, que está llevando a cabo, que va a llevar hasta su consumación final, y es que todo ser humano sea salvo. Solo que aquí tenemos algo: no todos los seres humanos se van a salvar. Ajá. Porque esta predestinación de Dios para que todos se salven tiene una condición, si podemos llamar de esa manera, o un requisito, y es que el ser humano tiene que aceptar, tiene que recibir. Si no acepta esa predestinación de Dios de salvarse, Dios no podrá salvarle, aunque Dios ya ha destinado que él pueda ser salvo, pero respeta su individualidad, su decisión, su libre albedrío, y entonces es la única manera como una persona podría ir en contra de lo que Dios se ha propuesto. Muy bien, bueno. Ahora, pastor, el texto, creo que esa explicación nos deja claro, aunque hay que admitir que este tema es bastante abundante, pero pastor, luego en las bendiciones que tenemos, y se nos presenta también en la lección esta idea, al principio cuando leíamos el verso 3 nos dice que tenemos toda bendición espiritual en los cielos, así lo dice esta versión. Yo sé que otras versiones lo dice en los lugares celestiales, y esa expresión aparece varias veces a lo largo de la carta, y quisiera que nos ayudara a saber a qué se refiere
esas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales, o esa expresión, y cómo nos ayuda a nosotros que estamos viviendo sobre la tierra. Bueno, este es un tema, es una frase de hecho que ocurre en el libro de Efesios muy frecuentemente, y es en lugares celestiales o en los cielos. Hace un contraste entre los cielos y la tierra. Para poder explorar esto un poco más, le invitamos a que usted pueda estudiar la lección para este día en su folleto. Recuerde que lo que nosotros hacemos es un refuerzo. Claro. Llamémosle aquí que estamos como pedagogos, como maestros, pero de refuerzo, ¿verdad? Porque usted tiene que sentarse con el texto, con la lección y ver qué Dios le ilumina. Ahora, habiendo dicho eso, es que los creyentes están llamados a ser parte de la Iglesia Universal de Dios, que incluye no solo la tierra, sino también el universo entero, Amén. los cielos. Eso es lo que está diciendo en este lugar, que hace referencia cuando habla en los cielos, hace referencia definitivamente al lugar donde está Dios. Ahora, yo quiero que aquí notemos algo, porque dice que nos hizo sentar. Bueno, es una de las frases que tiene, en lugares celestiales. Ustedes, no, pero yo estoy sentado aquí en la tierra. Recordemos que una de las frases favoritas del apóstol Pablo en este texto es en Cristo. Amén, en sí. Cristo. Ahora, hay algo maravilloso. La comunión del creyente con Cristo es tan grande que el creyente está donde Cristo está. Y Él se hizo hombre para que nosotros podamos llegar a ser sus hermanos. Amén. Pero para eso Cristo tuvo que hacer algo, nos tuvo que adoptar en su familia. Y entonces aquí regreso al tema que leíamos en los versículos 4 al 6, donde ahí claramente ustedes ven que dice que Somos sus hijos en el versículo adoptivos. 5, correcto, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa es parte de las bendiciones presentes. La bendición pasada es que Él nos predestinó, Él nos eligió. Dice desde antes de la fundación del mundo. Amigo, esto es maravilloso, que el plan de la salvación está hecho para nosotros aún antes de que el mundo existiera. Amén. Y esto es algo grande. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que alabar a Dios. Esto es una bendición. No podemos entender totalmente en este momento, pero ahora hay bendiciones presentes. Ahí está la adopción, es lo que dice en el versículo 5. Está la redención, es lo que dice en el versículo 7. Está el perdón, es lo que dice en el versículo 7 también, pero que vamos a estudiar posteriormente. Ahora solo quisiera hablar un poquito de la adopción. Sí. Este era un término en las leyes, por ejemplo, romanas, cuando se adoptaba a una persona, se adoptaba en una familia. Eso no es nuevo, de paso, lo de adoptar a alguien en una familia, ya lo hacían los romanos, pero había algo bien interesante. Una vez alguien era adoptado en una familia, no podía ser rechazado nunca. Wow. No podía ya perder el estatus, al contrario de un hijo. Ajá. Un padre podía rechazar a su hijo, o lo que nosotros llamamos ahora desheredarlo. Desheredar. El padre podía hacerlo porque no le agradaba algo de la conducta del hijo o por la razón que fuere. Pero si una persona adoptó a alguien, ya no puede desheredarlo nunca más. Porque lo hizo libremente. Lo hizo libremente y la ley lo protegía. Wow. Y por eso es que el apóstol Pablo, sabe que como creyentes nosotros hablamos muy poco de este concepto de la adopción, pero Pablo está diciendo, ok, una vez Cristo me adoptó, ya yo soy su hijo para siempre. Claro, no estamos hablando una vez salvo, siempre salvo, Claro. porque aquí los temas se unen, ahí van paralelos, pero cada tema tenemos que tocarlo en particular. Pero notemos de lo que Pablo está hablando aquí. La adopción es un gran concepto y esa es una de las bendiciones que tenemos al estar en Cristo. Hemos sido adoptados en su familia y entonces ahora Cristo, quien es el heredero de todas las cosas, ante quien toda rodilla se doblará, ante quien todas las cosas van a ser reunidas,
sucede ahora que es nuestro hermano. Amén. Y nosotros podemos ser sus hermanos porque hemos sido adoptados en su familia. Concepto maravilloso, mis hermanos. Yo sé que estando aquí en la tierra, hermano Gerson, con las luchas tenemos luchas, tenemos tentaciones, y uno dice, ¿cómo estoy en lugares celestiales? Aquí no tengo ni para pagar el recibo, no tengo ni para comer, y ¿cómo es esto? ¿Cómo yo me puedo gozar? Bueno, recordemos que el apóstol Pablo estaba en prisión cuando escribió esto, y él por eso podía ver más allá de esas paredes mohosas, húmedas, quién sabe, de ese lugar donde estaba recluido, y podía con su mente maravillarse y asombrarse ante la gracia de nuestro Dios. Al final podemos decirlo que el cielo es un sinónimo de Dios. Cuando habla de lugares celestiales es donde está Dios. Hebreos 3:1 me llama la atención, tal vez usted puede explorarlo más adelante en otro momento, que relaciona este concepto. Al final, entonces, por ser adoptados en la familia de Dios, somos hermanos de Cristo y Él ahorita está en los lugares celestiales. Por la fe, nosotros estamos ahí con Él, porque Amén. Estamos unidos a Él. Amén, pastor. Y para quizás terminar nuestra reflexión, entonces, ¿cómo vemos las bendiciones futuras acá? Que también nos deben alentar con la esperanza de lo que Dios nos da a nosotros. Bueno, las bendiciones futuras las vamos a estudiar más adelante en esta semana. Las tenemos en los versículos 9 y 10, donde prácticamente estaremos hablando de la consumación de todas las cosas, de la consumación de todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que saber es que esto va a ser una realidad. Amén. Y tal vez esto es lo importante en este momento. Bueno, ¿cómo sé yo que va a venir Jesús, que va a eliminar el pecado, que la tierra va a ser nueva, que cielo nuevo y tierra nueva? ¿Cómo sé? ¿Por qué puedo estar tan seguro? ¿Por qué los cristianos podemos asegurar esto si todavía no lo estamos viendo? Bueno, por lo que ya ha sucedido en el pasado y por lo que ya tenemos en el presente, que recuerden que el apóstol dice que aquí es clave el Espíritu Santo, porque dice toda bendición espiritual. El Espíritu en este momento no es mi palabra, no es estas páginas. El Espíritu Santo es un ser real, un ser divino que se mueve en nuestro medio y quiere habitar en nuestros corazones. Y Él hace que estas verdades enganchen en nuestros corazones y entonces nosotros podemos vivir una vida nueva. Y queremos, pastor, entonces que ore por nosotros para esto, para que comencemos a aprovechar las bendiciones que Dios nos da y que veamos que lo que ya Dios nos ha asegurado en el pasado y nos da en el presente, que lo podamos vivir plenamente, aunque en el presente pues enfrentemos cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos. Podemos decir aleluya, porque la salvación te pertenece. Gracias por el regalo inmerecido que nos das de ser adoptados en tu familia. Tal vez ahora no entendemos todas las dimensiones de este concepto, pero más adelante, cuando estemos en el mar de vidrio, podremos comprender, podremos alabarte para siempre. Por ahora, Señor, ayúdanos para que este concepto de todas las bendiciones que nos has dado pueda motivarnos y ayudarnos a darnos esperanza en medio de las crisis que podamos enfrentar ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.